Bueno, como dije en el inicio, vamos a hablar de populismo y de asistencialismo. Ayer estuve en la reunión anual que hace FIEL, que es la Fundación de Investigaciones y Estudios Latinoamericanos. Una reunión impresionante con grandes hombres. Estuvo allí Guillermo Calvo, el economista Carlos Melconian, Martín Redrado, y hubo un trabajo muy especial de FIEL que rescaté porque me impactó. Me parece que el asistencialismo, que es lo que investigó en particular Juan Luis Burr, economista jefe de FIEL, es un elemento para destacar más que nada en estos tiempos. Le agradezco porque no es un hombre que frecuenta los medios y es un honor tenerlo en esta casa. Muchas gracias. Doctor, el trabajo que realizó lo hizo en 18 países de Latinoamérica y la metodología fue la misma. Quiero decir con esto que es un trabajo riguroso, es un trabajo académico, es un trabajo científico. No, o sea, no se razona con este trabajo, simplemente se ven los números. ¿En qué consistió ese trabajo? Es un trabajo encargado básicamente por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en 18 países, como decía, tratando de estudiar gasto público y filtraciones del gasto, es decir, de qué forma el gasto a veces se filtra a objetivos que no son los originales. Expliquemos, Juan, Sí. ¿Qué significa filtraciones? Sí. Filtraciones pro ricos, ¿no? Sí, o sí. sea, gente que recibe ayuda y que no debiera recibirla. Sí, que recibe básicamente ayuda en la forma de ingresos monetarios o no, pero básicamente son ingresos monetarios o subsidios de diverso tipo. Hay subsidios, por ejemplo, son bien conocidos acá los subsidios a la energía. Correcto. Nosotros estudiamos el caso de subsidios. Cuando digo nosotros, quiero decir un equipo bastante grande, es decir, yo tengo poco que ver en última instancia. Subsidios a la energía, lo que se llama gasto tributario, que son exenciones que se reciben por, digamos, exenciones impositivas. Y bueno, yo estuve más un poquito con el lado de asistencia social, el gasto en asistencia social. Todo esto tiene como objetivo en general este gasto, en general cubrir ciertas necesidades de población vulnerable. A veces se va de la población vulnerable y va a la población más rica o la población no pobre. En el caso de gasto de asistencia social, Argentina gasta mucho, gasta mucho más que el resto de los países de la región, gasta mucho más que lo que gastan en general los países que uno podría decir de desarrollo parecido a la Argentina. Para hablar de números, en general los países usted va a encontrar que gastan en asistencia social. Asistencia social es cosas tales como estos programas del tipo que tenemos acá de la asignación universal por hijo, o lo que en su momento fue programas jefes y jefas, o el plan familia, en fin. Y Toda estamos esa parte, excluyendo todo lo que significaría erogaciones a salud y normal. educación. Sí, es decir, eso está excluyendo eso. Estamos excluyendo todo el excluyendo gasto eso. en educación y salud, que ese es un gasto importante, pero es dentro del presupuesto. No, esto es el gasto en esos programas, más el gasto en lo que se llaman pensiones no contributivas, que son también pensiones que se dan por afuera del régimen normal de ¿Son jubilación. las llamadas moratorias, doctor? Bueno, la moratoria entra dentro de esto de las pensiones no contributivas porque básicamente son jubilaciones que se otorgan sin haber cumplido los requisitos del sistema, sino con un perdón importante de lo que usted tiene que aportar para ser jubilado. Entonces, cuando usted suma estas cosas, se encuentra que la mayoría de los países gasta alrededor de, vamos a poner un número, 1%, entre 0,9 y 1% del PBI. Esto es en América Latina. En América Latina. América Latina gasta entonces Alrededor de 1% del PBI. Otros países que hemos tomado como marco en el resto del mundo, que son emergentes, gastan 0,9, es más o menos lo mismo, 1%. Argentina en el año 2013 gastaba casi 4% del PBI, el número es casi 4 veces el promedio, y en el año 2015, que es la última medición que podemos hacer, estamos arriba del 5%. ¿Cuánto? 5.4. Estamos hablando de 5% del PBI, estamos hablando de 5 veces lo que gasta el resto. Y este aumento, este gasto, básicamente aumentó en esta década. Todo el aumento de gasto se produce en esta época.
Si bien en la región hubo aumento de gasto, Argentina es el que más aumentó. Pero doctor, sin embargo, digamos, los resultados, estos planes se aplican para revertir la situación de pobreza y sin embargo el resultado es que tenemos un 30% de pobreza. ¿Cómo? Si pusimos 5%, 5 puntos y el resultado es este. El resultado es que estos programas de asistencia social en parte se van a población no pobre, en parte se filtran, van a población que no está destinada a pobreza. Y en parte usted tiene un problema de pobreza en Argentina porque no funciona bien el mercado laboral. O sea, usted no lo va a resolver agregando plata en la forma de programas asistenciales. El gobierno lo que hace es agregar plata en programas asistenciales. Pero usted tiene un problema básico en el mercado laboral, es un mercado con alta informalidad, es un mercado de muy baja productividad. La productividad en la Argentina es muy baja. Si usted no resuelve el problema del mercado de trabajo, no hay plata que alcance. Y el ejemplo es hemos pasado de 1% del gasto en asistencia social en el año 1.1 en el año 2003-2006, por allí, a 5.4 este año. Estamos hablando de un aumento de más de 4 puntos del PBI. A ver, para dar una idea, hoy el PBI de Argentina es algún número que estará entre 570 y 600 mil, nadie sabe muy bien, millones de dólares. Pero 600 mil millones multiplicado por 4 puntos de aumento son 24 mil millones de aumento de gasto, 24 mil millones de dólares de aumento de gasto. O sea, es un fenomenal incremento de gasto que usted hace y estoy hablando solamente de asistencia social, no estoy hablando de los subsidios a la energía, no estoy hablando de otros subsidios, no estoy hablando de otro gasto. A mí me impactó lo de energía, que justamente las filtraciones eran al 94% de la población, es decir, 94% de la población está subsidiada cuando no debiera ser así. El subsidio ahí es generalizado. Mire, cuando usted tiene mecanismos como se han diseñado en Argentina, usted va a tener mucha filtración. Eso pasa en energía, pasa en pensiones. Yo le mencionaba el caso de pensiones, porque cuando usted decide que toda persona mayor de 60 o 65 años tiene una pensión, independientemente si contribuyó o no, usted ahí incluye gente que ese es un programa que no está diseñado para pobreza, está diseñado para dar plata a cualquiera que tenga más de 60 años, 65 años, lo cual puede estar muy bien, es muy divertido, muy lindo. Pero el problema que usted tiene es que usted tiene que financiarlo. Y son express, le cuento que en un mes, y más ahora en las elecciones, esto está sucediendo increíblemente. Es que el año pasado hubo una decisión de incrementar en 500.000 el número de jubilados. No se olvide que usted, en Argentina usted tiene población mayor de 60 a 65 años, son 5.400.000. Eso es en el año 2015, 5.400.000. Usted tiene entre pensiones nacionales, provinciales, contributivas, no contributivas, todo tipo de pensiones, tiene casi 9 millones de pensiones. O sea, tiene mucho más beneficios que la cantidad de gente que es mayor de 60 o 65 años. Porque usted tiene una cantidad de pensiones que van a grupos particulares, que hacen lobby, que hacen alguna gestión. ¿Tiene esto algo de malo? Lo de malo que tiene es que usted tiene que juntar la plata, el financiamiento. Sí, lo más malo es que es insostenible. Bueno, no lo puede sostener. Es decir, claro, el que venga y diga que no lo puede sostener, yo creo que lo van a intentar sostener de cualquier manera, pero el que venga y intente cambiar algo de esto, en realidad va a ser el mensajero de la mala noticia de que esto no se puede sostener. Y ese es el problema básicamente yo diría, ustedes hacen foco en políticas populistas. Bueno, esto es claramente una política populista. Claramente, porque el plan está diseñado para no quitarlos de la pobreza, sino que se mantengan rehenes allá. Nadie les pregunta, ¿esto va a salir de este plan? No, van a permanecer en ese plan. Esa es la idea. Un problema de diseño que tienen todos estos planes es que usted entra a la gente en el plan, pero no la va a sacar nunca, porque si usted le da, el caso de la pensión es muy clara. La pensión usted sale cuando sale con los pies para adelante, digamos, si no, no sale. En el resto de los planes asistenciales, usted está diseñando planes que debería pensar cómo hace esa persona o esa familia para, a través de mejor educación, mejor salud, ayudarlo para que salga de esa situación para que haya movilidad, de bajos ingresos. Bueno, eso se hace en Chile, se hace en Colombia, se hace en Perú, se hace en varios países. Argentina básicamente lo que hace con estos planes es dar plata, punto. Entonces claramente es populismo.
Bueno, llamémosle populismo o mala política, punto. Doctor, ¿cómo ha afectado esto en cuanto al mercado laboral? Bueno, según tengo entendido, estamos en el segundo puesto de desempleo, ¿no? Privado, por supuesto. Exacto. Esto es así en la región, ¿no? Estos programas no son inocuos para el mercado de trabajo y tienen un impacto. El mayor impacto es que sacan gente del mercado a través de lo que se llama una reducción de la tasa de actividad. Es decir, cuando usted da todos estos subsidios, estos y los otros, la familia tiene un ingreso y entonces alguna persona de la familia sale del mercado laboral. El caso concreto pasa muy notablemente con mujeres y mujeres jóvenes. En mujeres hasta 29 años de edad, años atrás, la proporción de mujeres de hasta 29 años que estaba en el mercado laboral, ya sea trabajando, buscando trabajo, etcétera, era arriba del 50%, 52%. Esa era la proporción. O sea, de 100 mujeres, usted tenía 52 en el mercado. Hoy esa proporción es 38. Fíjese, usted ha bajado de 52 a 38. Es mucho, casi 14. Es una caída de 14 puntos. 14 puntos. Y esto es básicamente porque usted puede pensar que eso es muy bueno porque la gente, digamos, no necesita. Bueno, el problema está que cuando usted sale del mercado, es difícil volver a entrar porque usted pierde experiencia. Claro. ¿Okay? Entonces, digamos, el principal impacto es ese. El segundo impacto es que aumenta en el margen la informalidad laboral. Hay varios trabajos sobre este tema, hechos en La Plata, en otros lados. Y el conjunto de todo esto es que usted tiene un esquema que lo perpetúa en el tiempo. Es decir, usted es un sistema que demanda mantener los planes, independientemente de lo que la gente quiera. La gente lo recibe, punto. Hay un trabajo de Hilden Olson que justamente hizo en villas de miseria y decían claramente los habitantes que ellos no querían los planes, que ellos querían poder tener un horizonte, poder crecer, poder pensar una vida diferente. Sí, claro, pero lo que pasa es que el plan me da ingresos y en la medida que me da ingresos me permite que alguna de las personas del hogar salga del mercado laboral y se quede en casa cuidando a los chicos, lo que sea. Y eso hace que la gente salga del mercado y le quita posibilidades de volver a tener un desarrollo propio de esa persona. Y además aumenta la informalidad, que eso es una consecuencia muy mala para cualquier mercado laboral. Así que son programas que tienen un impacto en el corto plazo, seguramente tienen impacto político, porque eso sin duda que lo tienen, y tienen un impacto negativo sobre la economía. Si usted reduce la cantidad de gente que trabaja, el crecimiento de la economía va a ser más bajo, ¿no? O sea, además. El mercado laboral argentino, entiendo, en los últimos 2 años, especialmente en este último, se ha visto una injerencia del Estado muy grande en dar más puesto público, sobre todo en estos últimos meses, y en las provincias también. ¿Qué es lo que piensa respecto del empleo privado en la Argentina? Los números que hay y cuál es la expectativa de aquí a las elecciones. El empleo privado no está creciendo, eso es un hecho, y de hecho usted tiene el aumento del empleo público para compensar esa situación y tratar de que el desempleo no suba. O sea, esa es la situación. Es para mostrar una cifra. Es básicamente para mostrar eso y por otras razones seguramente, políticas. Pero básicamente el número que usted tiene que tener en la cabeza es este. El empleo público ha estado creciendo a una tasa promedio cercana al 5% por año. 5% por año en los últimos, yo le diría, 8 años. 7, 8 años. O sea, es un número extraordinario. Estamos hablando de incrementos del 50% en poco tiempo del empleo público. Y ese empleo está en provincias, esencialmente. No solo está en la nación y también está en las provincias y en los municipios. Es algo muy difícil de dar vuelta. A ver, es importante de tener en cuenta, porque cualquiera que está mirando cualquier nueva administración va a tener en cuenta que, digamos, en el pasado había 2 millones de empleados públicos, bueno, ahora se va a encontrar con casi 4 millones. Ese es el dato que tiene. Independientemente si hay productividad, no hay productividad, esa es la situación que tiene.
Por lo tanto, el crecimiento del empleo público también desplaza al empleo privado, porque hay muchos lugares donde usted tiene tanto empleo público, fíjese en todo el norte, el NOA sobre todo, donde usted tiene 84%, bueno, algunas provincias 70-80% son números extraordinarios, hacen que sea muy difícil contratar a alguien por parte del sector privado, o sea, le obliga a pagar un salario muy alto y no pueden competir con el sector público. Es un tema viejo en la Argentina que se ha vuelto mucho más importante. Ya en el pasado había problemas con esto, en el pasado quiere decir durante muchas décadas tuvimos problemas con el empleo público. En otra época la empresa Bajo la Lumbrera en Catamarca se quejaba que para tomar gente tenían que ir a otra provincia porque en Catamarca eran todos empleados públicos. Bueno, esto se ha extendido a muchas regiones y en estos últimos años y estos últimos 2 años ha sido muy fuerte. El doctor Guillermo Calvo, que tuvieron el gusto de tenerlo, de traerlo, ayer decía que se vienen tiempos difíciles para la Argentina porque el mundo no es amigable con la Argentina. En cuanto hay una desaceleración de China que va a impactar fuertemente en la Argentina por la situación en la que estamos, tan endebles, ¿verdad? Sí. Bueno, claramente el mundo está complicado para todos, yo le diría está complicado para toda América Latina, está complicado para Argentina. Argentina está un poquito más complicado porque no tiene recursos para compensar la situación mala. Es decir, si usted estuviera en Chile por lo menos tienen un fondo de estabilización. En otros países han sido un poquito más prudentes. Bueno, Guillermo decía, sí, los países ahorran en general, sí, y en la región no ahorran. Y Argentina particularmente tampoco es el que menos ahorra. Sí. Bueno, ¿no? Es parte de la historia del populismo. Es decir, usted, digamos, básicamente no ahorra, usted disfruta, claro, digamos. Entonces, eso requiere que usted pueda financiarse afuera, o sea, tiene que pedir prestado. Claro. Y para poder pedir prestado tiene que tener buenas relaciones con el resto del mundo. O sea, usted está condenado, si es un país que no ahorra y quiere crecer, a tener mucha deuda. Lo lamento, son las restricciones de la física, digamos. Entonces va a tener que tener mucha deuda, va a tener que endeudarse. Para eso usted necesita cambiar muchas cosas. Suponiendo que quiere endeudarse para hacer las cosas bien, es decir, claro, para invertir y no para gastárselo en otra cosa. En este momento nos estamos endeudando en muchas cosas simplemente para sostener un esquema que es muy frágil. Por ejemplo, 1/3 de nuestras reservas no son nuestras, son simplemente prestadas. En realidad, más de 1/3 de nuestras reservas son prestadas. Bueno, Carlos Melconian decía ayer en Fiel, dijo, reservas netas, 0. Sí, bueno. 0. Sí. Exagerado, pero bueno, es muy parecido. No son los 52.000 millones de dólares que dejó Néstor Kirchner en su momento. No, sin duda que no. Las reservas netas son muy bajas y seguramente después del lunes que se pague el Bodén y otros bonos, van a ser muy bajitas. ¿Qué pasó allí en el Bodén? Porque un tema muy meneado, ¿no? Se veía venir. No, bueno, siempre, mire, cuando usted tiene estos mercados tiene la posibilidad de algún tipo de movimiento, pero bueno, prefiero no comentar ese tema. Bueno, respecto de la región, hay países que han sabido lanzar planes y han mitigado pobreza. Usted los evaluó. ¿Cuál sería el ejemplo más cercano, más posible? Sí. Mire, en realidad no es que hay que ser demasiado innovativo en estas cosas. De hecho, Argentina lo que ha hecho es copiar algunas cosas. La asignación universal por hijo no es un invento argentino. En la región empezaron con el Progresa en México, el Bolsa Escola en Brasil, hubo un programa en Jamaica. Estamos hablando de la década del 90, o sea, son bien anteriores a estos programas. Hoy en día estos programas están diseñados no solamente para dar plata, sino además para acompañar a las familias y tratar de que salgan de la pobreza. Los mejores ejemplos, yo diría, entre otros, están en Chile y Colombia. Digamos, usted podría discutir muchas de estas cosas, pero básicamente Chile tiene un buen diseño que le permite ser mucho más eficiente que el caso argentino. Es decir, sacar de la pobreza gente con 1/3 de los recursos que usted destina en la Argentina. Usted, lo cual es... doctor, ayer decía, y vamos terminando este bloque, que se podía tratar de achicar bastante estas filtraciones
porque se podría tomar el ejemplo de la asignación, yo me niego a decir universal, bueno, de la asignación por hijo, sí. ¿verdad? Porque allí sí hay allí sí se filtra. Sí, bueno. Entonces, utilizando las mismas metodologías, se podría hacer un descarte. Sin duda, pero eso mismo pasa en energía, pasa con las tarifas, Digo, pasa es con factible. Todo esto es factible. Sí. No es tan fácil en otras cosas. O sea, cuando usted dio una pensión, por ejemplo, es muy difícil pensar que va a sacar una pensión que una vez que usted la otorgó. Pero en el caso de los mecanismos estos de asignación, si usted ve, por lo menos, que esto va a población que es no pobre, población que está... Digamos, usted podría tener otros mecanismos y sobre todo tener la experiencia, yo decía la experiencia chilena, que se acompaña a las familias para que si efectivamente son vulnerables, se trata de hacer algo para que dejen de reducir esa vulnerabilidad y reducir esa situación en que siempre están metidos. Entonces, hay mucho para reformar, hay algo para ganar de corto plazo de gastar menos y por lo tanto de gastar mejor en estos programas, ¿no? Y sobre todo, yo le diría, en materia de empleo público hay mucho por hacer. Totalmente. Doctor, se queda un momentito, nosotros vamos a ir a otro bloque y luego quiero una mesa con todos los invitados. Si es posible, ya que está aquí, lo voy a aprovechar. Por favor, señor director del corte.